No se está, ya está activada la grabación. Ok, aquí estamos entonces. La situación es la siguiente, jóvenes. Nosotros vamos a trabajar con 3 unidades. En la unidad número 1, vamos a borrar esto más bien. Nosotros vamos a ver la parte de lo que es la integración como un modelo. La unidad número 2 van a ser los métodos de integración. Y la unidad número 3 va a estar referido a las series numéricas. Y las series de potencia. Pero resulta que para poder nosotros abordar esta parte de la integración que nosotros vamos a ver aquí, nosotros vamos a necesitar en todo caso algunas definiciones. Entonces vamos a comenzar aquí la unidad número 1 con la primera definición. Esa primera definición que nosotros vamos a trabajar es con respecto a la antiderivada. Entonces observen acá. Una función f mayúscula va a recibir el nombre de antiderivada de una función f minúscula. Fíjense, esta es f mayúscula que se va a llamar antiderivada. ¿De quién? De una función f minúscula sobre un intervalo I mayúscula. Si cuando yo tome esta f que está aquí, que es esta que está aquí, y yo se le aplico una variable x y yo la derivo, recuerden que el apóstrofe que está aquí significa derivada, me da precisamente la función f de x. Y esto se va a cumplir, este simbolito significa para todo x que pertenece al intervalo i. Ahora vamos a tratar de interpretar de qué se trata toda esta expresión. Para esto nosotros vamos a necesitar, por ejemplo, que si yo tengo una función, voy a ir con lo más simple, ¿ok? Si yo tengo una función f de x, que es igual a x a la 3, y resulta que yo estoy diciendo de que esta función que está aquí es esta función que está aquí, es porque debe existir acá una antiderivada, y esa antiderivada es esta función que está aquí. Ahora, ¿qué función f grande de x existe de tal manera que cuando yo tenga el f grande y yo lo derive, me dé precisamente la función f de x? Entonces muchos de ustedes dirán, bueno, profesor, yo puedo considerar de que la función f mayúscula o f grande es igual a 1/3 de x elevado, perdón, vamos a borrar aquí, a 1/4 de x elevado a la 4. Entonces, ustedes dirán, ¿por qué, profesor? Porque si yo tomo la función f mayúscula y yo la derivo,
Al derivarla, aplicando aquí la regla de la potencia, este 4 que está aquí va a multiplicar al 1. Entonces me va a quedar 4 por 1 sobre 4, donde este 1 sobre 4 es este, por x elevado a la 4 y le resto la unidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la propiedad. Ahora, si nosotros vemos esto, quiere decir que f' de x va a ser igual. Al simplificar 4 con 4 me queda 1. Y 1 por x elevado a la 4 menos 1 es x a la 3. Y si ustedes ven esto que está aquí, es precisamente esto que está acá. Entonces, yo puedo tener una función y conseguir su antiderivada. ¿Cómo? Derivando a la función. Quiere decir que, vamos a borrar acá. Quiere decir que aparte con todo esto, ¿qué conclusión puedo decir yo aquí de esto? De que la antiderivada de la función f de x es f grande de x. Y este f grande o f mayúscula es el que nosotros tenemos señalado aquí. Preguntas al respecto. Esto que está acá, este material que está acá, ustedes lo pueden escribir en su cuaderno o yo se los puedo compartir a ustedes en un PDF vía Teams y vía LMS cuando termine la clase. Duda al respecto. Hablen con confianza, jóvenes. No hay dudas. Por lo menos me pueden escribir, ¿no? Bueno, a partir de aquí nosotros vamos a conseguir un teorema. Ese teorema lo que dice es lo siguiente. Si yo tengo una función f mayúscula y yo digo, si f es, déjeme borrar ese puntito de acá. Si la función f es antiderivada de f minúscula en un intervalo y, coma, entonces la antiderivada más general de la función f en i es considerar a la función f grande de x, y pongan atención, sumándole un valor de c. Y ustedes dirán, ¿y quién es c, profesor? C va a ser para nosotros una constante. ¿Ok? Y esa constante va a ser una constante arbitraria. ¿Ok? ¿Qué indica esto? Que, por ejemplo, nosotros habíamos visto de que la función f de x era, vamos a revisar aquí arriba, era x a la 3. Entonces aquí voy a escribir yo la función f de x, que es x elevado a la 3. Si eso es cierto, quiere decir de que la antiderivada, el f de x que está aquí, yo le puedo sumar una constante. Ahora, nosotros sabemos muy bien de que la función f de x que nosotros habíamos conseguido era 1/4 de x a la 4. Lo que acabo de darle una hoja más. ¿Qué indica esto? De que si yo sé de que la función f de x yo le sumo una constante, es porque a 1/4 de x a la 4 yo le estoy sumando un c.
Y si yo tengo un cuarto de x a la 4 y yo le sumo c, y yo a esto lo derivo, al derivarlo, esta primera parte me queda como 4 por 1 sobre 4 por x a la 4 menos 1, más, y me queda aquí la derivada de una constante. Pero todos saben que la derivada de una constante es 0. Si la derivada de una constante es 0, al derivar esta estructura, aquí lo que me queda simplemente es x elevado a la 3. Y x elevado a la 3 es precisamente la función que yo tengo acá. Quiere decir que la antiderivada, para que me den todas las funciones que yo necesito, yo tengo que sumarle alguna constante. Entonces, les pregunto, hasta aquí, ¿hemos entendido lo que es la antiderivada de una función? Es como si yo les digo, yo tengo una función f de x, y yo vengo aquí y digo, la voy a derivar. Entonces yo consigo aquí la función f' de x. Pero si yo ahora me quiero devolver para acá, yo tengo que aplicar aquí una antiderivada para ver cuál es la función, porque son procesos inversos. Ahora, este proceso de antiderivada es lo que nos va a llevar a nosotros a la integración. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos que yo tengo la función f de x que es igual al seno de x. ¿Ok? Entonces yo quiero saber cuál es la antiderivada de esto. Resulta de que f mayúscula de x, que es la antiderivada, va a ser precisamente el menos coseno de x. Y ustedes dirán por qué. Recuerden, esta es la que yo estoy diciendo que es la antiderivada. ¿Por qué? Porque si yo tomo f de x y yo lo derivo, quiere decir que menos el coseno de x, yo lo voy a derivar. Eso implica de que la función f' de x va a ser igual. Este signo menos lo puedo escribir acá. Y cuando yo derivo el coseno, la derivada del coseno es el menos seno de x. Indudablemente que cuando yo multiplique este signo menos por este signo menos, eso me da positivo aquí y me queda la función seno de x. Y si ustedes pueden ver este resultado y pueden ver este resultado, quiere decir que f' me está dando precisamente la función. Quiere decir que la función f mayúscula de x, descrita como el coseno de x, es la antiderivada de la función. Ahora, la antiderivada más general es 2 puntos. Y lo voy a escribir un poquitico aquí más abajo. Va a ser la función f de x igual. ¿Cuál? La que yo tengo aquí. Y la escribo tal cual. Menos el coseno de x y yo le sumo la constante de integración. Y todo esto que está acá es la antiderivada. Perdón, aquí me faltó general. Déjenme escribirlo bien. Y esta es la integral más general. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tomar otro ejemplo para que vamos clarificando. Supongamos que ahora yo tengo la función f de x que es igual a 1 partido en x. Y yo quiero saber quién es f de x. Y voy a escribir por acá entre comillas, la antiderivada. Quiere decir que yo tengo que buscar una función f que cuando yo la derive me dé esto. Es decir, tengo que buscar una función que cuando yo lo derive me dé como resultado la función f de x.
Como ya no me cabe más acá, voy a tomar otra hoja. Si nosotros lo vemos en perspectiva, la función que cuando yo derive me da 1 sobre x es el logaritmo. Entonces yo puedo decir aquí que la función f de x que yo estoy buscando es igual a 1 partido en x más la constante de integración. Yo puedo escribirlo de esta manera. F' de x igual, ¿cierto? Perdón, aquí no. Me fui a escribir la función de una vez. Aquí esto es el logaritmo de x, perdón. Entonces, cuando yo derivo aquí esta función para que me dé esta que yo tengo acá, yo tengo que escribir entre paréntesis el logaritmo de x más c. Derivo el logaritmo, derivo la constante. La constante es 0. Quiere decir que f' de x en todo caso va a ser a la derivada del logaritmo de x más la derivada de la constante. Quiere decir al final acá que cuando yo derivo la función, la derivada del logaritmo de x es 1 partido en x. Y la derivada de una constante, ya sabemos que eso nos había dado a nosotros 0. Quiere decir que finalmente f' de x es 1 sobre x. Entonces, ¿cuál es la antiderivada de la función? Esta es la antiderivada. ¿Por qué? Porque cuando yo la derivo, consigo f'. Y f' es precisamente la función f de x. Pregunta al respecto. Recuerden que deben preguntar, jóvenes, si no entienden lo mínimo. No tengan pena en preguntar en todo caso. Ajá, ¿alguna pregunta? Pueden escribir si están claros. Bueno, no han preguntado, pero les indico aquí algo. Nosotros vamos a trabajar con 2 programas. Los 2 programas los voy a escribir aquí abajo. Sin embargo, están en el LMS para que no tengamos problemas, ¿ok? Los programas con los cuales nosotros vamos a trabajar son los siguientes. Vamos a trabajar, en todo caso, con el programa el GeoGebra y con un programa que se llama WX Máxima. Estos son los 2 software con los cuales nosotros vamos a trabajar, ¿ok? Yo les mostraré en todo caso cuáles son las sentencias o las instrucciones para poder abordar ejercicios de esta parte. Ustedes dirán, profesor, ¿y ejercicios de eso usted no lo coloca en las pruebas? Sí. Hay casos donde yo le digo, resuelve el problema en GeoGebra o resuelve el problema también en Máxima y me anexa una copia al resultado del ejercicio que usted realizó a mano. Esa es una de las formas de ver esta estructura. ¿Qué otras preguntas podrían sacar ustedes? En todo caso, el libro o el texto, voy a anotarlo por acá, con el cual nosotros vamos a trabajar es el libro de James Stewart. Yo creo que es la 7ª edición la que está mejor. Ese libro está gratis en internet, ¿oyeron? Es gratis. Y está en PDF. Entonces yo quiero que todos ustedes busquen ese libro. Si no lo consiguen, yo les doy un link, la próxima clase, un link, para que ustedes tengan el formato. ¿Ok? Ya con esto que hemos visto de la antiderivada, yo quiero que ustedes busquen aquí la página
348 del libro este que está acá y se vayan a los ejercicios 4,9 y quiero que se pongan a hacer desde el 1 hasta el 22. Es decir, que ya tienen en todo caso tarea para que ustedes estudien. Yo no les voy a pedir esto porque esto es de trabajo autónomo. ¿Ok? Esto es trabajo autónomo. Entonces, ustedes no me tienen que entregar nada de esto. Yo simplemente quiero que se vayan a esta página, a los ejercicios 3.9 y desde el 1 al 22 se lo pongan a trabajar. ¿Ok? Esa va a ser una forma de nosotros encontrar ejercicios y poder practicar lo que hemos visto. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y qué más? Ahí hay muchos ejercicios, pero a mí los que me interesan en todo caso son los que van del número 1 al número 22. Preguntas al respecto. Si voy muy rápido, por favor me indican. Si no entienden lo que escribo, me indican. ¿Algún problema? Me pueden escribir. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase. Continuación. En esta parte que nosotros vamos a estudiar ahora, ya vamos a caer casi como quien dice en la parte de la integración. ¿Ok? Entonces, lo voy a escribir de esta manera. Vamos a ver de qué forma lo podemos abordar para que lo entendamos de manera más clara. Denme un minutito aquí para ver de qué manera nosotros lo podemos abordar de una forma un poco más clara. Vamos con la definición. De la integral definida. Subrayamos porque es una conceptualización que vamos a ver acá nosotros. Entonces vamos a describir esta definición. Es un poquito larga, pero tenemos que entenderla. Si f de x es una función continua, recuerden que si es una función continua, no tiene saltos en la gráfica. Si f de x es una función continua, definida, para un intervalo específico, es decir, un x que va a ser mayor o igual a un valor de a y menor o igual a un valor de b. Ese a y b son números reales, ¿ok? Si nosotros dividimos el intervalo AB, porque es un intervalo cerrado, en n subintervalos, con una caracterización que deben ser iguales, de igual ancho, vamos a ver, ya no me queda aquí espacio. Cuando digo de igual ancho es que yo digo delta X va a ser igual. Tomar el extremo B,
restarle el extremo A y lo divido entre n. Esto es lo que yo considero que estoy dividiendo. Ya se lo voy a explicar desde una perspectiva geométrica para que lo entiendan. Punto. Ya después que yo lo he dividido, digo, si x sub 0, pongan mucha atención, y yo digo que el x sub 0 es un valor igual a el primero que yo tengo, y después tengo x1, y después yo tengo x2, y después yo tengo x3, puntos suspensivos, y llego al último, al xn, y ese valor es igual a b, es decir, el primer término es a, y el último término es b, pero yo dividí el intervalo en intervalos que tienen el mismo ancho. Entonces, estos puntos extremos, ¿y por qué extremos? Porque A es el principio y B es el final. Entonces estoy considerando de que esos son puntos extremos en un intervalo. Entonces yo puedo escoger puntos que nosotros los vamos a llamar muestra, y voy a subrayar este valor muestra, que nosotros los vamos a categorizar de la forma, y pongan mucha atención acá, x1 y le coloco un asterisco arriba, coma. Fíjense que no está x0, ¿no? x2 y yo le coloco un asterisco abajo, arriba. x3 y yo le coloco un asterisco arriba. Y yo le digo, coma, punto suspensivo. Y llego precisamente al último extremo, el xn asterisco. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y cómo es esto? Eso quiere decir que, vamos a escribirlo aquí, que yo puedo establecer acá el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de la función evaluada, y pongan mucha atención aquí, en x sub i asterisco multiplicado por delta x. Y eso va a ser para nosotros la integral entre a y b de la función f de x diferencial de x. Y esta es la definición de lo que nosotros vamos a llamar la integral definida. Por supuesto que eso tiene una representación geométrica. Esa representación geométrica la vamos a hacer por aquí para que lo vamos entendiendo. Yo voy a considerar, vamos a ver, yo voy a considerar aquí un sistema referencial de 2 dimensiones. Este es mi eje Y y este es mi eje X. Y sobre él yo voy a establecer mis flechitas. Identifico X e identifico Y. Si ustedes ven al principio, el intervalo es de la forma A y B. Entonces yo me voy acá y digo, yo tengo que establecer aquí un intervalo que comience aquí en un X igual a y termine, por ejemplo, por aquí en un X igual a B. Indudablemente que el A puede estar del lado negativo también, o tanto el A y el B pueden estar del lado negativo. Ahora, yo voy a trazar una función, y la función la voy a trazar en color verde. Es decir, que yo voy a tener una función que de pronto haga esto. Fíjense que parte de A y llega a B. Esto que está aquí, que estoy dibujando yo como una curva aquí, es la función f de x,
¿Cuál función? La que yo tengo aquí. Entonces ya tengo la función y tengo los intervalos. Ahora, ¿qué estoy diciendo yo aquí? Que estoy separando esto en intervalos de igual tamaño. Es como si yo digo, bueno, cada 4 cositos de esto va a ser un intervalo. 1, 2, 3, escojo uno acá. Perdón. Después, 1, 2, 3, 4, escojo otro acá. 1, 2, 3, 4, escojo otro acá. 1, 2, 3, 4, escojo otro acá. Este debería ser un poquito más acá. 1, 2, 3, 4, vamos a ponerlo aquí y lo arreglamos para que quede todo de la misma manera. Quitamos este y continuamos esto aquí que habíamos dicho que es este. Y este es el X igual a B. Quiere decir que esta curva que está aquí yo la tengo que alargar, por ejemplo, hasta por aquí. Ahora fíjense acá. Quiere decir que yo voy a trazar aquí unos rectángulos. Voy a tener y trazo este rectángulo. Entonces aquí ustedes dicen, ah, profesor, ¿y cómo trazamos nosotros el otro rectángulo? Bueno, yo pude haberle hecho más arriba o más abajo, pero lo voy a trazar aquí. Entonces yo uno esto. Voy a trazar este con este. Y yo uno este. Voy a trazar este con este. Y uno este. Voy a trazar este con este. Y puedo hacer esto. Sirve. Pero lo vamos a dejar así. Entonces, aquí lo que estoy diciendo yo es lo siguiente. Pongan mucha atención. Que yo tengo una expresión, que es una función, y tengo un sistema referencial donde yo tengo el intervalo que comienza en x igual a y termina en x igual a b. Es como si digo, comienza en 1, termina en 10. Ahora, ¿qué estoy diciendo yo aquí? Que vamos a escoger puntos muestras en estos intervalos. Entonces, este es el intervalo 0, este es el 1, este es el 2, el 3, el 4, y así sucesivamente. Es decir, que yo puedo escoger, por ejemplo, aquí, exactamente en la mitad de estos dos, o pude haber escogido acá, uno que yo voy a llamar el x sub i y le pongo el asterisco. Y ese x sub i asterisco es el que yo tengo definido acá. Quiere decir que cuando yo le aplico a este punto la función comienza a subir hasta que llega allí. ¿Qué indica esto? Que él, a lo que llega aquí, va a tener una altura. Ahora, el tamaño de lo que está aquí, fíjense, el tamaño de esto que está de aquí a aquí es el delta X. Vamos a arreglarlo bien que se ve muy feo. Y ese delta X es el valor que hay desde aquí hasta aquí. O el valor que hay desde aquí hasta aquí. Es decir, es el ancho de esa expresión. Entonces, con esto lo que nosotros estamos diciendo es que cuando yo tenga una función, yo la puedo calcular con un integral que viene de una sumatoria. Y ustedes dicen, ¿por qué una sumatoria, profesor? Ah, bueno, porque yo estoy sumando pedacitos acá. Por supuesto que muchos de ustedes dirán, profesor, pero usted me está diciendo y estos puntos están por fuera. Claro, porque cuando yo haga los cortes más pequeños, el intervalo se va a ver mucho mejor. Preguntas al respecto. Yo sé que lo ven medio abstracto por ahora, pero ya se van a dar cuenta de que esto no es nada del otro mundo. Vamos a establecer un teorema. Este teorema lo que dice es lo siguiente. Si yo tengo una función f que es continua, y yo digo un intervalo AB, ¿ok? Este intervalo AB puede ser este mismo intervalo que yo establecí aquí. Coma, o
si tiene, y pongan mucha atención, un número finito. Cuando yo digo finito, es que es contable, que son 2, que son 3, que son 4, que son 5, que se pueden contar. Y tiene un número finito de discontinuidades. Es decir, que de una u otra forma, yo tengo una función que puede en un intervalo tener 2 discontinuidades o 3 discontinuidades, que son discontinuidades del tipo salto, donde la función está saltando. Entonces nosotros podemos concluir de que la función f es integrable en el intervalo a, b cerrado si la integral entre a y b de f de x diferencial de x existe. ¿Ok? Preguntas al respecto. Me gustaría escuchar alguna opinión de ustedes, jóvenes. O que me escriban. Si no hay dudas. Si todo está claro. Bueno, vamos a continuar. Ahora, viéndolo así, uno pudiera decir, bueno, profesor, ¿y qué pasa cuando la región de integración es distinta? Ustedes dirán, ¿cómo distinta? Bueno, que hay una parte por arriba, hay una parte por abajo. Bueno, entonces pongan atención acá. Voy a escribir acá, consideremos la siguiente gráfica. Entonces, yo no sé, vamos a tomar una hojita más aparte. Es decir, voy a tener el mismo intervalo para una función f de x que está definida en un intervalo de la forma AB y vamos a hacer intervalos que comiencen en A, comiencen en B, se le resta A y lo divide por N. N va a representar para nosotros el número de intervalos o de rectángulos. Si yo coloco, por ejemplo, aquí 5, entonces aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 intervalos o 5 rectángulos. Si coloco 10, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Voy a tomar otra hoja. Y aquí sí vamos a hacer nuestra grafiquita para que la veamos. Voy a dibujar aquí el eje Y. Voy a dibujar por aquí el eje X. Los voy a identificar. Y digo, este es mi eje X, no pierdan de vista esto, y mi eje Y. Ahora voy a dibujar una función. Y la función la voy a establecer. Vamos a establecer aquí desde un X igual a A, que está en este valor, y llega hasta un X aquí, por ejemplo, aquí, y es un X igual a B. Entonces voy a comenzar a dibujar una función en verde. Y voy a decir, bueno, esta función hace esto, miren. Si ustedes pueden ver acá en esta expresión, yo puedo ver claramente de que la función está definida en cierta región. Ahora, ustedes dirán, ¿y cómo es eso, profesor? Bueno, que en esta parte que yo tengo acá, yo tengo un área aquí. En esta parte que yo tengo acá,
tengo un área que está aquí. Y en esta parte que yo tengo acá, tengo un área aquí. Si nosotros lo vemos en perspectiva, este que está acá va a ser un área positiva. ¿Por qué? Porque está encima del eje de las Y y desde aquí hasta aquí la Y es positiva. Esta es negativa. ¿Por qué? Porque la estamos considerando en la parte negativa del eje de la Y. Y desde aquí hasta aquí, positiva. Entonces, uno pudiera decir, ya sabemos, lo que está en verde es la función f de x. Entonces nosotros podemos describir aquí de que la integral entre a, que es este, y b, que es este, de la función f de x, que es este, diferencial de x va a ser igual a dos tipos de área. Un área 1, que es la suma de las que son positivas, restándole un área 2, que es la que está en la parte de abajo. Entonces, la parte de arriba, esta A sub 1 es un área, que yo la voy a llamar superior o positiva. Este es el A1. Y un área 2, que yo la voy a llamar área inferior o negativa. Es decir, que si hay más áreas negativas, yo sigo sumando y así sucesivamente. De acá nosotros sacamos también otro teorema que va en concordancia, este teorema con la gráfica, con este teorema que está aquí. Ese teorema lo que dice es lo siguiente. Si yo tengo una función f de x que es integrable, es decir, se puede integrar sobre un intervalo de la forma a, b, entonces dos puntos, pongan mucha atención. La integral entre a y b de la función f de x diferencial de x va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de la función f sub xi multiplicado por delta x. Y ustedes dirán, profesor, ¿y quién es delta x? Ya lo vimos. Delta x es b, le resto a y lo divido por n. Lo voy a encerrar por acá. Profesor, ¿y quién es xy? Xy para nosotros va a ser igual a A, que es el principio del intervalo, sumándole I, que es el subíndice de la X, multiplicado por delta X. Y esta es la primera fórmula con la cual nosotros vamos a trabajar ese tipo de expresión. En otras palabras, todavía nosotros no sabemos integrar. Lo que estamos viendo es que si yo tengo una integral, yo la puedo escribir como un límite de una sumatoria, donde este elemento que está aquí, que es el delta x, tiene una fórmula. Y el x sub i que está aquí tiene otra fórmula. Y a eso yo le voy a aplicar el límite. Esto me permite de una u otra manera hacer a mí algunos ejercicios. Voy de a poco y digo ejemplo. Supongamos que a mí me dicen en el problema expresar, ponga atención, el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n, y aquí voy a escribir una función, xi elevado a la 3, más xi que multiplica al seno de xy, este es el ángulo, y todo eso por delta x. Vamos a escribir bien el delta x, este es delta. Entonces, si yo quiero escribir esto como una integral,
Entonces yo digo, ok, quiere decir que el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde, perdón, desde i igual 1 hasta n de x sub i a la 3 más x sub i que multiplica al seno del ángulo x sub i delta x, eso va a ser igual a la integral. Entonces ustedes dicen, profesor, pero no nos han dado los límites de integración. Bueno, vamos a establecer algunos límites de integración. ¿Ok? Vamos a establecer de que el intervalo va a comenzar en 0 y va a terminar en pi. Y voy a escribir entonces aquí, la función sería x elevado a la 3 más x que multiplica al seno de x, todo multiplicado por el diferencial de x. Y esta es la forma de escribirlo. Ya, un momentico, ¿qué pasó? Ya, discúlpenme que me salí. Y esta es la forma de escribirlo. Es decir, que yo pude escribir el límite de una sumatoria en esta parte donde el intervalo lo estamos estableciendo entre 0 y pi. Es decir, que esto que está acá se puede generalizar como dos puntos. Voy a tomar otra hoja. Entonces voy a escribir acá. En forma general, el límite, y pongan mucha atención, cuando n tiende a infinito, cuando yo digo n tiende a infinito, es que el intervalo entre a y b lo estoy cortando infinitas veces de la sumatoria desde i igual 1 hasta n. ¿De quién? De la función f de x sub i asterisco. Recuerden que f de x sub i asterisco es el punto de muestra. Es decir, que si yo tengo un intervalo, y lo voy a dibujar otra vez por acá, si yo tengo un intervalo y yo sé que aquí está x igual a y aquí está x igual a b, yo puedo tener por aquí un pequeño intervalo donde yo diga xy y este xy más 1, y en el centro aquí voy a tener yo precisamente el x sub i asterisco. Está en el medio. Entonces, este f de x delta x siempre lo voy a poder escribir como la integral entre a y b de la función f de x diferencial de x. Y esta es la generalidad de lo que nosotros estamos describiendo. ¿Ok? Eso me va a permitir a mí evaluar integrales. Todo lo anterior me va a permitir evaluar integrales. Y ustedes dicen, ¿y cómo es eso, profesor? Necesitamos ciertas fórmulas. Y las fórmulas que nosotros necesitamos, yo quiero que ustedes se las aprendan y las tengan anotadas por ahí, porque con esas vamos a trabajar de ahora en adelante. En esta parte, por supuesto, ¿no? La primera fórmula que nosotros tenemos que tener presente es que cada vez que nosotros tengamos la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i, ponga atención, de i, eso siempre lo puedo cambiar yo por la forma numérica n que multiplica a n más 1, todo esto partido en 2. Esa es nuestra primera fórmula. La segunda fórmula que nosotros necesitamos es que cada vez que a nosotros nos aparezca la sumatoria desde i igual 1 hasta n, pero ahora el i que yo tengo aquí es elevado al cuadrado, esto me da como resultado n que multiplica a n más 1, que multiplica a 2n más 1 y que todo eso está partido por 6. Y ya por último, la tercera fórmula que nosotros vamos a necesitar para esta parte es cuando i parte en 1, termina en n, y aquí tengo
i elevado a la 3. ¿Por qué no voy a hacer más de i elevado a la 3? Porque es repetitivo. Porque si apareciera i a la 4 sería i al cuadrado por i al cuadrado y sería multiplicar esto por el mismo. Entonces, i elevado a la 3 va a ser igual. Voy a escribir n que multiplica a n más 1, que todo esto está dividido por 2, pero que ahora todo esto va a estar elevado al cuadrado. ¿Ok? Y estas son las tres expresiones para nosotros poder, por ahora, evaluar integrales. Fíjense que no hemos calculado integrales, sino que estamos en eso. ¿Ok? Ahora hay unas reglas. Y las reglas son las siguientes. La voy a escribir aparte aquí. La regla que tengo yo es que si yo tengo la sumatoria desde i igual 1 hasta n de c, donde c es una constante, esto es n por c. Otra regla, tomo otra hoja. Es que si yo tengo, vamos a llamar esta regla, regla número 1, regla número 2, que si yo tengo la sumatoria de una constante por un elemento a sub i desde i igual 1 hasta n, yo puedo sacar la constante afuera y decir c que multiplica a i igual 1 hasta n a sub i. Y eso se hace porque resulta de que la sumatoria es un operador lineal. Tercero, si yo tengo la sumatoria desde i igual 1 hasta n de un elemento a sub i más un elemento b sub i, recuerden que a, i y b, i son elementos. Voy a escribir algo por acá. A sub i. Este término que está acá es un subíndice. Es decir, no está al lado, sino un poquito más abajo. Entonces, volviendo acá, esto lo puedo escribir yo como la sumatoria desde i igual 1 hasta n de a sub i más la sumatoria desde i igual 1 hasta n de b sub i. Cuarta regla que necesitamos para trabajar, que en vez de yo tener una suma, yo puedo tener aquí una diferencia. Y si yo tengo eso, basta con cambiar el signo que está en el centro acá por un menos. A todo esto lo vamos a llamar entonces una aplicación, que va a ser la evaluación de integrales aplicando la suma de, ya vamos a escribirlo bien, ponga atención, Riemann, y se escribe Riemann con doble N. Entonces, esto es la evaluación por medio de una suma de Riemann. Entonces, vamos a hacer un ejemplo y por el día de hoy lo vamos a dejar así porque es nuestra primera clase. Entonces voy a colocar por acá ejemplo y digo evaluar la suma de Riemann para una función f de x igual a x a la 3 menos 6x, tomando extremos a la derecha. Vamos a escribir bien esa derecha que está feo. A la derecha de x igual 0, perdón, x no. Nosotros habíamos hablado de a. De a igual 0 y b igual a 3, con n igual 6. Si ustedes ven esto acá, el intervalo es de la forma 0,3.
y lo tengo que dividir en 6 partes. Es decir que si nosotros lo vemos geométricamente, yo puedo decir, yo tengo aquí el 0. Después tengo por aquí en 6 partes. 1, 2, 3, perdón. 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí, este que está aquí es mi A. Y este que está acá es mi B. Es decir, que comienza en 0 y termina en 6. Entonces, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son las 6 subintervalos que yo conseguí. Entonces, ahora aquí nosotros vamos a aplicar estas dos fórmulas que tengo acá. Las voy a escribir otra vez abajo. Ya sabemos que delta X es igual B menos A sobre N. Quiere decir que delta X va a ser igual. ¿Cuánto vale B? 3. ¿Cuánto vale A? 0. ¿Y cuánto vale N? 6, porque me lo dice aquí. Quiere decir que esto es 3 sobre 6. Al simplificar, tercera parte es 1 y tercera parte es 2. Tomo otra hoja en mi pizarra y ya sé cuánto vale mi delta X. Es decir, que el delta X es 1 partido en 2. Este es el ancho de cada uno de estos pedacitos que yo tengo acá de subintervalo. ¿Qué me toca calcular a mí ahora? Me toca ver quién es el XY. Y resulta que el XY va a ser igual, según la fórmula que nosotros acabamos de ver. ¿A qué es igual el XY? Vamos a verlo arriba. El XY está aquí, mírenlo, ¿dónde está? Aquí. Sería A más I por delta X. Entonces yo escribo aquí. Este es A más, y voy a volverlo a poner aquí. A, mírenlo. A I por delta X. Entonces yo escribo A más I por delta X. Pero el delta X ya lo tengo aquí. Y el A vale 0. Quiere decir que el XY va a ser igual a 0 sumándole y multiplicado por delta X, que es 1 partido en 2. Si nosotros sacamos la cuenta, quiere decir que el primer XY que yo tengo aquí va a ser igual a Y partido en 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo que este es el primero, yo puedo conseguir entonces el segundo. Entonces quiere decir de que X2 va a ser igual a lo que me dio el XY sumándole. Vamos a ver de qué manera lo colocamos acá, para que lo vean mejor. Voy a cambiar el Y por 1. Entonces digo, X1 va a ser igual Y, que es 1, partido en 2. Voy ahora con X2. X2 sería 2 dividido por 2, sería 1. X3, ¿qué sería? 3 dividido por 2. X4, ¿qué sería? 4 dividido por 2 es 2. X5, ¿qué sería? 5 dividido por 2, que es 2,5. ¿Y X6 qué sería? Que sería el último término. 6 dividido por 2, y eso es 3. Y resulta que ese 3 es el último valor que yo tengo acá. Y fíjense que están a la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a escribir de esta manera. R6, esto va a decir la suma de Riemann en 6 elementos, va a ser igual a la sumatoria desde igual 1 llevado hasta 6, porque ahora son 6 los intervalos.
Recuerden que aquí va un n, pero como el n es 6, me queda esa estructura de la función f de xy multiplicado por delta x. Entonces, Riemann en 6 intervalos va a ser para nosotros la función evaluada en x1, porque recuerden que esto, si nosotros hacemos este desarrollo, sería f de x1 por delta x, más f de x2 por delta x, más f de x3 por delta x, más f de x4 por delta x, más f de x5 por delta x, más f de x6 por delta x. Aquí es más, disculpen acá, se ve muy feo. Vamos a escribir bien esto porque después se me pueden confundir. Delta x más. Si ustedes pueden ver aquí, es como si yo dijera, saco factor común delta x. Y lo pongo al lado. Entonces, digo, f de x1 sería de 0,5. Y ustedes dicen, ¿pero dónde saca ese 0,5? De 1 sobre 2. ¿Quién es x2? Que es el que va aquí. 1. Entonces yo digo acá, más f evaluado en 1. Más f evaluado. Entonces digo, en x3. Pero x3 es 1,5. Más f evaluado en 2. En 4, que es 2. Más f evaluado en 5, que es 2,5. Más f evaluado en, ¿dónde está el último? En 6, que es 3. Y todo esto multiplicado por delta x. Ah, pero delta x lo tenemos aquí, que es un medio. Es decir, todo esto lo voy a multiplicar por 1 sobre 2 o por 0,5. Si nosotros sacamos las cuentas de cuánto vale, por ejemplo, este más este más este, es porque nosotros sabemos que la función f de x ya sabemos que es de la forma x a la 3 menos 6 por x. Entonces hay que sustituir 0,5 aquí y aquí. Hay que sustituir 1 aquí y aquí. Hay que sustituir 1,5 aquí y aquí. Y vamos sumando todo. Quiere decir que Riemann en 6 me va a dar a mí como resultado aproximado menos 3,9375. Y esta es la suma de Riemann para esta función. Bueno, por hoy lo vamos a dejar hasta aquí, porque me hubiese gustado mucho hacerle la gráfica. Pero tenemos clase nuevamente, no sé qué día es, pero nos veremos Dios mediante.